El trabajo y las condiciones de trabajo son un determinante fundamental para nuestro bienestar. ¿Qué significa tener un trabajo decente y cuáles son las principales desigualdades de género que enfrentan las mujeres en el contexto laboral en México y en el mundo? El día de hoy estamos con Alicia Mendoza Guerra para platicar acerca de esto aquí en Luchadoras. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Estamos en Rompeviento Televisión por Internet y el día de hoy estoy con Alicia Mendoza Guerra. Hola Alicia, bienvenida. Muchas gracias, Lulu. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Alicia, tú eres responsable de la campaña Mujeres, Vida y Derecho. Así es. Que has estado coordinando aquí la contraparte en México porque es una campaña continental en diferentes países desde el Centro Nacional de Promoción Social. Así es. CENPROS. CENPROS. Y bueno, el día de hoy estamos aquí contigo para platicar acerca de esta campaña y en general del marco de derechos laborales, vida, trabajo y mujeres. Y para comenzar, Alicia, yo te quisiera preguntar, el trabajo en realidad es fundamental en nuestras vidas, ¿no? Dedicamos la mayor parte de nuestra existencia y de nuestras horas diarias al trabajo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de trabajo decente? Muy bien. El trabajo decente es una categoría de la Organización Internacional del Trabajo que básicamente habla sobre 4 aspectos generales del trabajo. En realidad lo que dices es, el trabajo nos hace seres humanas, nos hace seres humanos, somos lo que hacemos. Entonces el trabajo decente, de acuerdo con la OIT, son 4 cosas fundamentales. De contar con una oportunidad de un trabajo productivo, que además te dé un salario digno, justo, que te permita vivir a ti con una vida digna, a ti y a tus familiares. Esa es la primera. La segunda será que tengas seguridad en tu lugar de empleo, para ti y para tu familia, ¿no? Aquí están todos los derechos laborales incluidos, desde un contrato hasta contar con una jubilación, ¿no? Al final de tus años de trabajo. La tercera será que te permita mejorar tu desarrollo personal, integral como ser humana, como ser humano, ¿no? Desde la cultura, lo social, el trabajo, el tiempo de ocio, el tiempo de descanso. Y la cuarta, ¿no? Y acá entra la igualdad de género, que esté incluida la igualdad de oportunidades para mujeres y para hombres en el acceso y también en la capacitación en el trabajo. También otro término que escuchamos mucho cuando hablamos de condiciones de trabajo, por ejemplo, o de condiciones de trabajo en general, también es trabajo precario. Así es. Y me imagino que esta definición, o qué entendemos por trabajo precario, está directamente relacionado con qué es trabajo decente. Muy bien, el trabajo precario sería justamente lo contrario, donde no tenemos ni derechos laborales, no todos los derechos laborales, esto que empezaba a mencionar, ni contrato, ni tiempo establecido, ni jubilación, ni lograr, ni cotizar a una institución de seguridad social, que las mujeres, en este caso, trabajan medio tiempo y además el salario sea tan bajo que no permite tener una vida digna, ¿no? Me llama mucho la atención algo fundamental del trabajo, ¿no? Del trabajo decente, de acuerdo a la definición que nos estás platicando, que es que tiene que contribuir a tu desarrollo. Creo que pues sí, en nuestras sociedades muchas veces vemos al trabajo como una carga,
como algo que estamos obligados a desarrollar para subsistir, ni siquiera para vivir bien, o sea, y mucho menos para pensar en desarrollarnos, ¿no? O sea, realmente cuántas personas pueden encontrar en su trabajo una vía de desarrollo, de crecimiento. En muy pocos lugares. Y nosotras partimos de una crítica al sistema neoliberal capitalista, que en realidad ve el trabajo como una mercancía, algo al que hay que quitarle un plusvalor para hacer, por supuesto, ricos no a los trabajadores, sino a los empleadores, ¿no? Y esta crítica es fundamental, porque el trabajo, como lo mencionamos, o esto que ha rescatado la OIT, es el trabajo, los derechos laborales son derechos humanos, porque nos hacen lo que somos todos los días. Entonces, esta crítica y este respeto del trabajo como eso, derecho humano, viene pues de una lucha histórica del movimiento de trabajadores y de trabajadoras desde el siglo XX, ¿no? Y ahora contamos con derechos laborales establecidos, en nuestro caso, desde la Constitución hasta todos los tratados internacionales, justo por todas esas luchas, ¿no? Ahora contamos con derechos humanos laborales gracias a ellas, y la crítica entonces es a ver el trabajo como una mercancía y en condiciones de explotación, ¿no? Que no permite un desarrollo ni profesional, ni académico, mucho menos humano. Desde este punto de vista de lo que se ha logrado en los últimos años, después de estas como pues grandes luchas para reconocer este ámbito de los derechos humanos en lo laboral, y específicamente en lo que toca a mujeres, en la historia, ¿qué momentos hito puedes identificar? Por ejemplo, hablemos de México, ¿no? Y esta revolución de principios del siglo XX, ellas estaban en la lucha revolucionaria, ellas formaban parte también del ejército revolucionario. La Revolución Mexicana peleó por la mayor parte de los derechos laborales y también por la tierra y etcétera, y las mujeres estaban ahí completamente en un papel activo históricamente, en el caso de México. Ya con la segunda ola del feminismo en México, los derechos se fueron agrandando y ellas también peleaban por sus propios derechos, ¿no? Entonces hemos visto a las mujeres en cada uno de los eventos sociales e históricos de cada país. En el caso de México menciono esos dos, ¿no? Pero el papel activo de las mujeres siempre ha estado. Lo que ha faltado ha sido la representación de sus demandas y la representación de ellas mismas en esos lugares, de ¿no? toma de decisiones. Podemos recordar varias figuras revolucionarias y muy pocas mujeres. Justo hace pocos programas hablábamos de los 60 años del voto de las mujeres en México, y justo de Ermila Galindo, por ejemplo, ¿no? Una figura como muy relevante que luchó por los derechos de las mujeres en esa época de manera muy ferviente, ¿no? Y que ahora podemos rescatar como de la historia, pero muy recientemente, y no está en los libros de texto gratuitos, y no está en la historia que deberíamos conocer todos y todas, sino hasta que nos enfrentamos a la universidad y podemos tener un acercamiento con el género y el feminismo, ¿no? Hasta muy tarde, en realidad. Alicia, también algo, antes de estar aquí contigo, estaba leyendo acerca de las tendencias, digamos, globales y también en México, de la participación de las mujeres en el trabajo, ¿no? Y realmente lo que yo buscaba era ver por dónde iban las brechas o las principales desigualdades. Y algo que me impresionó mucho ver fue el hecho de que han habido cambios positivos en las tendencias, por ejemplo, de la participación de las mujeres en la población económicamente activa, ¿no? Entonces, ¿tú coincides con, o desde tu ámbito de trabajo, este es, por ejemplo, un logro que tú ves, que tú compartes, que se conoce? Claro, porque las mujeres han logrado, después de la mitad del la mitad del siglo XX, insertarse al mercado laboral, digámoslo así. Entonces, ha habido un aumento de las mujeres en el mercado laboral que ahora está representado a nivel mundial del 40%.
40%. 40% de la población económicamente activa, o de la participación de las mujeres en el empleo. En el caso de México, la diferencia la podemos hacer de 1970, esta participación se reducía a 17%. Actualmente está entre el 38 y el 44%, dependiendo de la zona rural o urbana, y allí está. Se ha logrado que las mujeres, ¿no?, vayan de esa esfera privada de la familia Exacto. a lo público, y entonces estén buscando también un desarrollo laboral, profesional, académico, pero tiene unas consecuencias de un empleo precario. O sea, la mayor parte de estas mujeres que logran tener un empleo a lo largo de su vida es generalmente sin el goce de sus derechos laborales, hasta el 68%, con algunos balances, algunos estudios de instituciones académicas. Digamos entonces que es siempre así, ¿no? En realidad el contexto es complejo y a pesar de que hay este avance importante, hay todavía muchos retos de los que igual les vamos a hablar con más detalle en las siguientes cápsulas. Vamos a hacer un pequeño corte. Estamos en Luchadoras, estamos con Alicia Mendoza platicando acerca de mujeres y trabajo. Regresamos. Yo me llamo Eusebia Gómez. Esta finca la comenzamos hace ya como 10 años. Bueno, es integral forestal. De forestal tiene árboles maderables, pero de fruta tiene mango, guayaba, piña, naranja. Tenemos muchos tipos de fruta. Y en el patio tenemos hortalizas. Uno que lo pone chiquito, pero nos da para abastecer. Ahí sembramos de todo un poquito. Mi nombre es Juan Ortiz Pérez. La finca partió de un proyecto, el proyecto de la finca de forestales en la montaña, después de haber pasado en fases de periodo especial, ¿no? Se buscaban alternativas para buscar las formas de vida del campesino. Y nos cogió un poco desamparados porque no se sembraba ni nada, y al llegar bastante apretado que se pasó. Nos obligó a buscar alternativas para poder sobrevivir, porque realmente por la vía que entraban las cosas se dejó de entrar, se fue alimentando. Entonces buscar alternativas para poder sobrevivir por medio de los propios de uno, que buscar los propios alimentos. Esto sirvió a la gente para que aprendieran muchas cosas. Yo digo que nosotros aprendimos con el periodo especial, porque, por ejemplo, el imperio, ¿no?, estaba celebrando porque nos íbamos a derrumbar. Y yo diría que lo que celebramos fue nosotros porque aprendimos con eso. Nos dio una lección que nos enseñó a hacer cosas que nunca lo habíamos hecho. Estamos más fortalecidos. Yo creo que sí, que todos los campesinos viven bien. Porque tú no vas a sacar a un campesino que no tenga que comer. comanilel.org. Mirada colectiva. Estamos de regreso, luchadoras, estamos platicando el día de hoy acerca de mujeres y trabajo. Alicia, estamos platicando justamente acerca de este aumento de participación de las mujeres en la población económicamente activa, digamos, en el ámbito de lo público.
¿Por qué es importante que las mujeres participen en el mercado de trabajo, digamos, en relación, por ejemplo, a la autonomía de las propias mujeres, a tener ingresos propios? ¿Qué implicaciones tiene eso en la vida de las mujeres? Sí. Uno fundamental, ¿no? Y es tomar sus propias decisiones en la vida, en su vida familiar, personal, sexual, de trabajo, académica, profesional. Ese sería el ideal de poder tener un trabajo, contar con un buen ingreso y no depender de terceros, ¿no? Terceros, padre, esposo, novio, familia, jefe, ¿no? O sea, ser independiente, eso es lo que da también el trabajo. La otra característica, además del desarrollo integral humano, es ser independiente. ¿Por qué crees que es importante que se analice el trabajo, las condiciones de trabajo, todos estos debates acerca, pues sí, de las condiciones de trabajo desde una perspectiva de género o desde el punto de vista de cómo lo viven las mujeres? Digo, ya hemos platicado muchas veces en Luchadoras acerca de cómo el género nos atraviesa y determina nuestras formas de vida, nuestras experiencias. Y específicamente en el trabajo, porque es importante poner atención a cómo experimentan o cómo viven las mujeres su experiencia en el trabajo. La realidad mundial latinoamericana y mexicana, especialmente latinoamericana y mexicana, es que la pobreza tiene un rostro femenino. A pesar de que las mujeres están insertas en el mercado laboral, no tienen las posibilidades de acceder a una vida digna con este empleo o con estos trabajos, ¿no? Con las dobles y triples jornadas. Esa es la gran desigualdad, ¿no? E históricamente se habla de esa gran división sexual del trabajo. Las mujeres al cuidado y los varones proveedores. Partiendo de esto, el trabajo de las mujeres desde ese momento se ha visto históricamente como menos valorado y por supuesto con menos salarios más bajos, salarios muy baratos, ¿no? Entonces, que las mujeres puedan acceder a trabajos bien remunerados es una de las principales obstáculos, ¿no? En este sistema neoliberal. Justo por ahí quería continuar. Quisiera saber si tú nos puedes decir, por ejemplo, qué desigualdades de género que viven las mujeres son las más apremiantes, ¿no? Ya nos has hablado un poco de la doble jornada, la triple jornada, ahorita profundizamos, pero en términos generales, ¿cuáles son los retos más grandes que enfrentan las mujeres en relación a desempeñar un trabajo? En relación con la doble jornada de trabajo, esta doble jornada es la que todas conocemos, ¿no? Las mujeres son las responsables casi únicas del cuidado de terceros, hijos, ancianos y del hogar, y además tienen que salir a trabajar. Entonces hablamos de una cotidianidad. Las mujeres se levantan a las 4 de la mañana, 5 de la mañana y se van a la cama a la 1 de la mañana, previendo que todo en la casa esté listo para los hijos, el marido, la comida, la escuela. Entonces hablamos de un desgaste y de una explotación laboral increíble. Esta doble jornada de las mujeres es lo que provoca también una segregación ocupacional, y es que las mujeres están en las actividades menos remuneradas, son la mayoría y son la minoría en las más redituables. ¿Por qué? Justo por esta doble jornada, Porque ¿no? tienen que tener flexibilidad para poder enfrentar la segunda jornada. No tienen tiempo. En un caso, si se está eligiendo un jefe de departamento en una empresa privada X, ¿no? Y hombre y mujer tienen las mismas capacidades y la misma educación y las mismas oportunidades a simple vista, generalmente se elige, ¿no?, al varón, porque en las decisiones internas, ¿no?, de estas empresas pueden decir, bueno, las mujeres tienen que ver a los hijos, tienen que ver al marido, no va a poder estar a la hora que dispongamos de ella. Entonces, este tiempo es el que hace esta segregación, que la podemos ver en la discriminación laboral, ¿no? Entonces, segregación laboral y discriminación laboral no es lo mismo. No, y la diferencia es que la discriminación laboral se hace a favor o en contra de un sexo y generalmente es en contra del sexo, ¿no?, femenino. Ese es.
¿Y la segregación laboral? La segregación es prácticamente que las mujeres están en las actividades menos remuneradas. Estamos platicando ahora de justo un trabajo fundamental para la vida humana desde tiempos históricos, que es el trabajo en el hogar, o el trabajo, que es un trabajo también de producción, pero que generalmente no es remunerado. Vamos a ver ahora un videíto para después poder retomar acerca del trabajo en el hogar y cómo, bueno, cuando es remunerado, por ejemplo, también enfrenta condiciones muy adversas y ha habido organización y normatividad para que haya mejores condiciones en el trabajo en el hogar. Vamos a ver este video, es un video de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que habla de la experiencia de Uruguay en la regularización, la normalización, la normatividad sobre trabajo en el hogar. Janet Mazzoleni, como millones de trabajadores domésticos de todo el mundo, pasa el día lavando, planchando y limpiando, si bien ahora posee los mismos derechos que otros trabajadores. El cambio fundamental fue en dignidad personal como trabajadora y el saber que más allá de que trabajemos aisladas, tenemos una ley que nos ampara y que tenemos derechos, sobre todo a sentirnos trabajadoras. Uruguay no ha cesado de mejorar los derechos y la protección de sus 120.000 trabajadores domésticos y puso en marcha un proceso de negociación colectiva, aunque fue difícil encontrar a un empleador que representara a los trabajadores domésticos. En este tema éramos totalmente vírgenes, es decir, no conocíamos para nada lo que significaba el tema de relaciones laborales. El ministro de Trabajo propuso una solución innovadora. Se pidió a la Liga de Amas de Casa, un grupo activista de amas de casa, que representara a los empleadores en las negociaciones con el Sindicato de Trabajadores Domésticos de Uruguay ante la Junta Tripartita sobre Sueldos. ¿Cómo fue la negociación colectiva? La negociación colectiva para nosotros, yo la experiencia que tuve fue hermosa. Gracias a la negociación colectiva entre el sindicato, la Liga de Amas de Casa y el gobierno, se lograron nuevos derechos para los trabajadores domésticos de Uruguay, incluidos un sueldo mínimo mayor al nacional garantizado y una normativa de horario de trabajo en virtud de la legislación aprobada en 2007. La ley equipara los derechos de trabajadoras domésticas con los del resto de los asalariados, en términos de jornadas de trabajo, derechos de seguridad social, protección legal, de todo tipo. También la ley, y esto es súper importante, permite que negocien colectivamente. A lo largo del proceso, la OIT brindó asistencia técnica que permitió a Uruguay ser el primer país que ratificó el convenio sobre trabajadores domésticos. Fue a impulso de la OIT, fue a impulso inclusive de la OIT, inclusive de su oficina regional de Santiago, y después de sancionar la ley, el apoyo técnico es invaluable. La Liga de Amas de Casa se enorgullece de su papel en la consecución de derechos y reconocimiento en favor de los trabajadores domésticos de Uruguay. Ser consideradas trabajadoras con todos los derechos punto por punto iguales a todos los demás. Y creo que eso ha sido un crecimiento. Tras la ratificación del convenio 189, Uruguay destaca a nivel internacional en el establecimiento de normativas sobre derechos de los trabajadores domésticos y sirve de ejemplo para otros países que desean ratificar y aplicar el convenio sobre trabajadores domésticos. Alicia, estábamos platicando acerca de las dobles jornadas y del trabajo en el hogar, pero no remunerado. Aquí ya estamos saltando a cuando el trabajo en el hogar es tu profesión, digamos, ¿no? Tú te dedicas a eso. ¿Y cuáles han sido las condiciones, digamos, tú nos puedes decir cuáles han sido las condiciones generalizadas y siguen siendo de desempeño de este trabajo, o sea, en términos a derechos laborales, derechos humanos? Muy bien. Hay que partir desde la categoría de discriminación salarial, ¿no? Y significa que el trabajo de las mujeres tiene menos valor, ¿no? En México todavía
puede ser esta diferencia del 11% hasta el 52% en el sector comercio. En el caso de las trabajadoras del hogar o de las trabajadoras domésticas, como lo dice la OIT, son ellas las que viven las peores condiciones de trabajo históricamente, ¿no? En México, América Latina y mundial, porque no cuentan con ningún derecho laboral, pero además tienen un trato de discriminación y violencia sistemática absolutamente que viola sus derechos humanos completamente. Y esta discriminación viene también, en realidad, de la discriminación de género que domina todavía, ¿no? Así es. Podemos, incluso no se les llama trabajadoras del hogar, claro, y no se les llama trabajadoras domésticas, peyorativamente les llaman de otras maneras, sí, y es prácticamente una esclava, ¿no? Con horarios extensos, diarios de trabajo, sin descansos, sin nada. Vamos un poco a cifras. Por ejemplo, en México, el 87, son 2 millones aproximadamente de trabajadoras del hogar, mayoritariamente mujeres. Un 10% son varones, pero es casi 90% mujeres. El 87% de estas carecen de cualquier seguro médico, 67 sin vacaciones, 57 sin oportunidad de ir a la escuela, 46% sin aguinaldo, 29 sin agua caliente para su aseo diario, y podemos ir disminuyendo las cifras, pero el trato es completamente indigno y de esclavitud, tal así que las trabajadoras del hogar tienen años organizándose para que pueda ser respetado, ¿no? Y reconocido su trabajo. Reconocido su trabajo como un trabajo. Vamos a hacer un corte y regresamos para platicar un poco más acerca de estas movilizaciones para reconocimiento de derechos y qué pasa a nivel internacional, qué instrumentos existen para también garantizarlo. Estamos en Luchadoras platicando con Alicia Mendoza acerca de mujeres y trabajo. Porque al final esta guerra está respondiendo a la conservación del sistema. En un sistema que ha tomado un carácter un tanto salvaje, que ha llevado a una nueva etapa de disputa a un costo humano y social enorme, sin precedentes, digamos. Estamos en Luchadoras, de regreso platicando con Alicia Mendoza acerca de mujeres y trabajo, y justo estábamos ahora platicando del caso de las trabajadoras del hogar y de cómo ha sido toda una lucha de organización para lograr tener mejores condiciones, como el caso de Uruguay que ahora veíamos.
Alicia, ¿nos puedes repetir otra vez algunas de las cifras que nos decías antes del corte para tratar de, como de dimensionar la magnitud de las desigualdades que se viven en ese sentido? Alarmantes. 2 millones de trabajadoras del hogar, mayoritariamente mujeres, y casi el 90% no cuentan con derechos laborales y viven en condiciones de abuso y discriminación cotidiano y de maltratos y violencia cotidiana, ¿no? Que para empezar, el trabajo que realizan, que es fundamental para el bienestar de las familias, y que es una forma de producción además, no se reconoce como tal. No estaba reconocido fundamentalmente. Hay un convenio, el 189, que las reconoce como trabajadoras y trabajadores domésticos, con plena igualdad de derechos laborales, deberían tener contratos hasta la jubilación, ¿no? Hay algo que, bueno, cuando empezábamos el programa decíamos que tú eres responsable de esta campaña continental aquí en México, Mujeres, Vida y Derecho, y uno de los puntos fundamentales de esta campaña es promover, sensibilizar, pero también promover la ratificación de este convenio, el convenio 189 de la OIT. Vamos a regresarnos un poco a las bases. ¿Nos puedes decir cuál es la función de la Organización Internacional del Trabajo y los convenios que se suscriben en su seno, digamos, qué impacto tienen en los estados que lo suscriben, digamos? Muy bien. La Organización Internacional del Trabajo fue fundada en 1919, la mayor parte de los países la integran y está organizada por un gobierno tripartita. Significa que están los gobiernos representados, todos los gobiernos que la integran, empleadores y trabajadores, y allí se discute la base fundamental para mejorar los derechos laborales. Hace dos cosas fundamentales: por un lado los convenios internacionales, que en el caso de México tienen el mismo valor que los tratados internacionales, son vinculantes, significa que tienen obligación que el Estado tiene que asumir esos y hacer mecanismos para que funcionen y se respeten esos derechos. Y las recomendaciones, que no es vinculante, que no es obligatorio. En el caso mexicano, por ejemplo, México ha ratificado el 110, el 111, que es contra la discriminación y la igualdad, ¿no? Mujeres y hombres, salarial. Pero hemos visto cómo en la realidad pues eso no sucede, ¿no? Aunque esté allí la gran diferencia entre los derechos, ¿no?, en tratados internacionales y la realidad. Digamos entonces que, como veíamos ya en el video que pasamos hace un momento, y ya nos platicabas tú acerca de algunas de las cosas que este convenio 189 de la OIT establece, es el marco que a partir del cual se determina las políticas, digamos. Uruguay tuvo que tener como referencia este marco para implementar estas reformas que vimos en el video. ¿México ha firmado el convenio 189? No, el 189 es de recién origen, 2011, y en México ha habido una lucha de trabajadoras del hogar impresionante. Justo en abril pasado, el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, CASE, la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, dirigida, o su secretaria general es Marcelina Bautista, han hecho un exhorto para que el Senado ratifique este convenio 189, pero no se logró. No se logró tener todo este respeto de derechos laborales de las mujeres. A contraparte, el año pasado no tuvimos las reformas a la Ley Federal del Trabajo, y en el caso de las trabajadoras del hogar establece solamente tiempos obligatorios de descanso, y creo que prácticamente eso es lo más importante, pero no ofrece todo lo que ofrece el convenio 189. Entonces digamos que estamos todavía muy atrasados en relación a las experiencias de otros países. ¿Qué otros países en América Latina han ratificado el 189? Actualmente Uruguay fue el primero en el mundo, Bolivia y Paraguay, ¿no? Y a nivel mundial 10 más. Les voy a compartir, vamos a compartir 10 en total. En nuestro Facebook un videíto acerca de la experiencia de Bolivia también. Es un video como el que acabamos de ver, un poco más extenso, para que podamos profundizar por ahí. Entonces queda claro que en realidad estos logros vienen mucho impulsados por la propia organización de las trabajadoras,
¿sí? Totalmente. Y bueno, tenemos todo por hacer, pero hay también como otra serie de desigualdades o de brechas en el trabajo que me gustaría platicar contigo y que están relacionadas también a otro convenio de la OIT, que es el 183, que tiene que ver con la protección de la maternidad y también con el 156, tú me platicabas, que es sobre responsabilidades familiares. Vamos a ver un videíto que habla acerca de vida laboral y derechos de las mujeres, derechos reproductivos. Está elaborado por GIRE. Nosotros hace también unos programas tuvimos aquí a las compañeras de GIRE y nos hablaron de este informe que sacaron este año, y este es el capítulo que habla acerca de eso, vida laboral y reproductiva. Vamos a verlo y continuamos con Alicia. El Estado debe crear condiciones para el equilibrio entre la vida laboral y reproductiva, contribuyendo a modificar patrones socioculturales discriminatorios sobre los roles femeninos y masculinos, para fomentar que el cuidado de los hijos y las hijas sea una responsabilidad compartida. Por ley, en México, las mujeres tienen derecho a conservar su empleo y a evitar trabajos peligrosos para su salud durante la gestación, así como a gozar de descansos para la lactancia, entre otros. Casi 50% de las trabajadoras mexicanas carecen de seguridad social y, por tanto, no acceden a licencias de maternidad, guarderías y a otras prestaciones sociales. En 2009, 45.7% de las mujeres trabajadoras no contaron con incapacidad o licencia médica después del parto. En 2011, 845.308 mujeres embarazadas perdieron su trabajo, sufrieron baja de salario o no pudieron renovar sus contratos. Únicamente 9 de esos casos de discriminación fueron denunciados ante la Procuraduría Federal del Trabajo entre 2009 y 2012. Nuestro país cuenta solo con 11.174 estancias infantiles, número insuficiente para 2,5 millones de nacimientos al año. La legislación nacional no está armonizada con los estándares internacionales. La Organización Internacional del Trabajo señala que las licencias de maternidad deben ser de entre 14 y 18 semanas, mientras que en México la ley señala solamente 12. También existen deficiencias en la nueva Ley Federal del Trabajo, que solo autoriza 5 días de licencia por paternidad, reforzando el estereotipo de que son las mujeres las principales obligadas al cuidado de las y los hijos. En México, equilibrar la vida laboral y reproductiva y compartir la responsabilidad del cuidado de los hijos sí es un derecho, exígelo. Bueno, creo que es bastante claro y definitivo esta pequeña síntesis que nos ha presentado GIRE. Alicia, quisiera platicar acerca de, estábamos en el tema de los convenios, ¿no? ¿Cuáles son los 2 convenios que norman este tema de los derechos, de la compatibilidad entre la vida laboral y reproductiva? El primero es el 156, que justo como el gran trabajo presentado por GIRE intenta hacer la ruptura del paradigma de que las mujeres son las encargadas únicas del hogar y de sus integrantes, ¿no? Y de que los hombres son los proveedores. Hemos visto que eso ya no sucede en ningún país del mundo, y entonces que las mujeres sigan desarrollando el rol único de la protección, el cuidado y todas las labores cotidianas del hogar es una impresionante carga que afecta, por supuesto, en su trabajo asalariado. Entonces, lo que establece este convenio es que se pueda distribuir la carga de cuidado asociada a la vida reproductiva entre los hombres y las mujeres. Así es, se habla de la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar. Esto significa promover condiciones equitativas entre hombres y mujeres que permita a ambos las mismas obligaciones y los mismos derechos laborales para atender a los hijos. En el caso de las licencias de paternidad, que también es algo nuevo que está en la ley, la recién reformada Ley Federal del Trabajo, da una licencia de paternidad de 5 días
Pero como dice Gire, esto refuerza el estereotipo. En algunos países europeos sobre todo, la diferencia no es, esta licencia de paternidad es tan diferente de meses, y en México son solo 5 días. De acuerdo con algunas asociaciones que trabajan género y feminismo, ha sido un avance que esté ahí, se ha logrado, sí, por supuesto. Forma parte de su trabajo cotidiano y de lucha histórica, pero no es suficiente, ¿no? Pero bueno, es un campo de negociación que puede seguirse reformando, sí, claro. ¿Cierto? Hay otro convenio, el 183, ¿sí? ¿Cierto? Sí. Y este convenio tiene que ver con las licencias de maternidad. Y pareciera que como ya están reconocidas desde hace tiempo, podríamos estar pensando que las cosas van muy bien, pero la realidad es otra. ¿Nos puedes platicar un poco acerca de qué establece este convenio y cuál es la realidad en México? Y si no nos da tiempo de hacerlo todo en este segmento, vamos a tener un pequeño corte, pero continuamos, ¿sí? Sí, ok. La gran diferencia es, esas mujeres trabajadoras asalariadas, el 50% que estuvieron embarazadas no accedieron a la licencia de maternidad, casi el 50%. En México. En México, 46%, dice Gire, 46-50%. El problema es por qué no acceden a esta licencia, y es justo por temor a perder su empleo. Ellas, o sea, como mujeres, si somos madres, si vamos a ser madres, tenemos el derecho ¿a qué? Dime. A tener una licencia de 6 semanas pre, 6 semanas posparto, ¿no? Esa es la básica de 12 semanas, y así lo marca la Ley Federal del Trabajo, a comparación del 183 que marca 14 semanas, a extender a 18 semanas de este periodo de pre y post natalidad, sí. Y también hay otros derechos vinculados a ser madre, o sea, para empezar, que no represente una potencial pérdida de tu empleo. Así es, esa sería la básica, ¿no? Poder gozar de esta licencia de maternidad por parto, no natalidad, parto, sin perder tu empleo, gozar de la licencia de maternidad con goce de salario, de tener acceso a guarderías, de poder tener espacios, 2 tiempos diarios para la lactancia a los hijos e hijas, pero en realidad las condiciones de las grandes ciudades y las condiciones de trabajo de empleos donde tienes que desplazarte hasta 2 horas, pues no esto impide, ¿no? Impide todo este goce de derechos. Y bueno, tampoco puedes ser discriminado al ser contratada, si vas a ser madre o si eres madre. Así es. Otro de los grandes avances, ¿no?, si se puede nombrar así, de la Ley Federal de Trabajo es que prohíbe a cualquier empresa, institución pública o privada exigirle un certificado de no embarazo a la mujer que está solicitando el trabajo. Desafortunadamente, esa exigencia aún continúa en un porcentaje grave, ¿no? No te permiten o no eres candidata a obtener un empleo por estar embarazada, ¿no? Hay algunos lugares más complicados, como las maquiladoras, las empresas. Vamos a hacer un corte y quisiera que pudiéramos regresar para platicar más acerca de qué se puede hacer o qué recursos existen cuando estas condiciones previstas por la ley no se cumplen, ¿no? Estamos en Luchadoras, hemos estado platicando a lo largo del programa con Alicia Mendoza acerca de mujeres y trabajo, brechas, desigualdades y retos. Regresamos en Luchadoras.
Estamos de regreso en Luchadoras. Hemos estado platicando a lo largo de esta emisión con Alicia acerca, bueno, de las realidades en los contextos laborales, de distintas realidades y retos y dificultades de las mujeres. Mucho está relacionado a la división sexual del trabajo, todavía, el trabajo en el hogar, etcétera. También hemos hablado acerca del trabajo en el hogar como una profesión, un trabajo que se realiza y que tiene que ser reconocido en igualdad de derechos y de condiciones. Y hay otro aspecto, hablamos ya de licencias de maternidad, de paternidad, y hay otro aspecto de la desigualdad, de desigualdades de género en el contexto de trabajo que me gustaría abordar, que tiene que ver con brechas salariales, digamos, o desigualdades salariales, es decir, al mismo trabajo, diferente pago. ¿Por qué? Básicamente es por el menor valor que se le da al trabajo de las mujeres históricamente, y que este es un reto de gobiernos y empleadores, ¿no? Las mujeres pueden tener las mismas responsabilidades, hasta más, pero son secretarias, no sé, generales. No tienen no asumen una jefatura, aunque tengan las mismas responsabilidades, y tienen, por supuesto, menos salario. Pero incluso teniendo los mismos puestos, hay diferencias salariales. Sí, en México las cifras del INEGI son muy claras. En promedio es 11%, ¿no? 11% de diferencia salarial. Sí, así es. A mismo puesto. En general, actualmente las cifras de 2010, 11% es el promedio general al mismo empleo, 11% de diferencia, por supuesto, a favor de los varones. La brecha va aumentándose en el servicio público. Las mujeres pueden ganar hasta 45% menos. ¿45% menos? Sí, en el sector servicios públicos. Y comercio puede ser hasta del 54%. O sea, estamos hablando que es una realidad inminente, clara, ¿no? O sea, la pobreza tiene rostro femenino justo por esto. ¿Y cuál es el impacto de estas diferencias? Porque uno pensaría que, bueno, el impacto obviamente es a nivel personal, por ejemplo, a nivel de desarrollo, de ingreso, etcétera, pero que impacta la vida personal de las mujeres, ¿no? Por supuesto impacta a sus familias, pero en realidad también tiene una traducción más grande, o sea, esto impacta, no sé. Al crecimiento económico de una nación. En el caso mexicano, podemos ver las notas de esta semana que la mitad de la población vive en pobreza, población hombres y mujeres. Y de acuerdo con un dato del Banco Interamericano de Desarrollo, si las mujeres siguen siendo o recayendo mayoritariamente el cuidado del hogar y de terceros bajo sus hombros, y esto disminuye que encuentren un trabajo remunerado con salario digno, etcétera, esto recae en el crecimiento económico. Y bueno, en el caso de México, pues es completamente real, ¿no? Y factible, lo podemos ver alrededor nuestro, en nuestras familias, en nuestras amigas, nuestras compañeras de trabajo, en nuestras compañeras de escuela. Alicia, ¿qué se puede hacer? O sea, ya sabemos que existen otra cosa de las que estos acuerdos internacionales, estas normativas, etcétera, pero otra cosa de las que veíamos en el video de Gire era que no está homologada la ley nacional, no está armonizada con lo que establecen estos tratados o convenios internacionales. ¿Cuál es tu opinión acerca del estatus actual de la legislación laboral en México en materia de protección de lo que hemos estado hablando el día de hoy? Claro, hay una diferencia enorme para lograr que las leyes laborales mexicanas actualmente respeten y de verdad hagan o tengan una perspectiva de género, y que haya igualdad de oportunidades y que no haya discriminación salarial, etcétera. O sea, es muy grande la diferencia. Uno de los trabajos importantes que se ha hecho a nivel nacional y continental es gracias al trabajo de estas mujeres trabajadoras, luchadoras,
que exigen el respeto de tratados internacionales que por supuesto elevan sus derechos laborales actuales en mejores condiciones de vida, en mejores condiciones de trabajo, y es pues parte de la lucha, ¿no? Exigir que, por ejemplo, México ratifique 4 convenios internacionales que aún no ha ratificado. Eso es parte de la campaña. Eso es parte de la campaña. Dinos cuáles. Uno, el primero, es el 151, Relación de Trabajo en la Administración Pública, que habla de mayores libertades sindicales. El 156, que es el que veíamos de responsabilidades familiares. El 183, que es la protección de la maternidad más ampliamente, y el 189, que reconoce como trabajadoras a las trabajadoras del hogar o domésticas. ¿Qué se puede hacer en caso de que esto, o sea, de que yo sé que están violentando mis derechos laborales en mi trabajo? ¿Qué es lo que se puede hacer generalmente? Partimos de que la mayor parte de la población desconoce sus derechos, ¿no? Humanos, los derechos reconocidos en la Constitución, y ya en términos laborales el 123, pues hay que seguir exigiendo el respeto al artículo 123 constitucional. En el caso de tratados internacionales que elevan las garantías de derechos laborales, es la exigencia de la ratificación, ¿no? Pero el primer paso es el conocimiento. El segundo paso es el acercamiento a organizaciones e instituciones que ven por el respeto de los derechos laborales. SEMPROS es una opción. Por ejemplo, se da asesorías jurídicas. A finales del año pasado, después de que fue aprobada la Ley Federal de Trabajo, se hizo una serie de amparos en contra de la ley porque se parte de la violación de bastantes derechos como la estabilidad laboral, ¿no? Hace legal el outsourcing, que también es una violación sistemática de derechos laborales. Y así, una serie distinta y larga de violaciones a derechos laborales. En el caso de para las mujeres, la Red de Mujeres Sindicalistas ha hecho un trabajo impresionante y está por meter, tendremos que ver, una queja ante la OIT por la aprobación de la Ley Federal del Trabajo que no respeta la equidad ni la igualdad de género y mucho menos hace visible lo que ya está en los tratados internacionales que México no ha ratificado y algunos que ha ratificado. Digamos, entonces hay una brecha enorme entre lo que los tratados internacionales dicen, lo que establece nuestra legislación a nivel nacional y después todavía a que esto sea real en la práctica. Incluso podríamos decir que existe una falta de mecanismos para acceder pues sí, a la justicia en caso de violación de estos derechos. Sí, en el caso, por ejemplo, y yo me baso con datos de la Red de Mujeres Sindicalistas, 2 puntos. La Ley Federal del Trabajo prohíbe la exigencia de certificados médicos de no embarazo, y el otro es también ya prohíbe el acoso y el hostigamiento sexual. Lo que dicen las compañeras de la Red de Mujeres Sindicalistas es que la ley carece aún de mecanismos para que esto se pueda aplicar, entonces allí vemos. Y que sea perseguible también. Exacto, y que las mujeres puedan acceder a la justicia, ¿no? Entonces, sin la falta de mecanismos, o sea, está en el papel, con la falta de mecanismos, está en el papel, pero no se puede llegar al goce pleno de derechos. Muchas gracias, Alicia, por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido verdaderamente una plática muy interesante y, como dices, lo fundamental es primero obtener la información para concebirnos a nosotros y a nosotras mismas como pues sujetos de derecho, saber a qué estamos, o sea, qué nos respalda, ¿no? Ciudadanas. Exacto. ¿Te parece si hacemos un pequeño juego de palabras? Sí. ¿Qué piensas, Alicia, cuando digo mujeres? Amor. Igualdad. Lucha. Trabajo. Más lucha. Precariedad. Injusticia. Desarrollo. Desarrollo profesional, humano. No sé. Autonomía. Independencia. ¿Y derechos?
Lucha, mayor lucha. Te hago todo el juego de palabras. Sí. Alicia, ¿qué es lo que más disfrutas de este trabajo que haces? Conocer a las mujeres, trabajar con ellas es impresionante, te cargan la pila de verdad de una manera de despertar todos los días e ir a trabajar y levantarte y estudiar y hacer y venir. Y estar con ellas es de verdad muy amoroso, ¿no? Compartir los espacios de lucha también es muy amoroso y conocer otras experiencias culturales es fascinante. Me encanta el trabajo con las mujeres. Algo que hemos visto en Luchadoras es justo eso, que la gran mayoría, la gran parte de los cambios que ahora nos permiten tener un mejor contexto para el goce de derechos, vienen de las mismas luchas que hacen las mujeres. Sí, ¿no? Y bueno, de los movimientos sociales en general, pero me parece que en el trabajo de las mujeres pues falta una cantidad impresionante y dar pasos a marchas forzadas, y eso también forma parte del gozo, ¿no? De ese deseo por estar en este tema y no dejarlo, ¿no? Por todos los frentes, desde el movimiento social hasta el académico, de asociaciones, familiar, todos los frentes. Lo personal es público y es político y etcétera. Alicia, tenemos tiempo todavía. Rápido quisiera preguntarte, ¿qué sigue para la campaña? Estuvieron 3 años trabajando en esta campaña continental. ¿Qué es lo que sigue? En México la campaña inició en 2010, pero tiene un final que fue 2013. Además de la sensibilización a partir de la realidad de las mujeres y del conocimiento de los derechos nacionales establecidos e internacionales por ratificar, es también sensibilizar y además promover que las organizaciones participantes, en este caso mayoritariamente sindicalistas y de organizaciones de trabajadores y de trabajadoras, abran espacios para la representación de las mujeres y las demandas de las mujeres, ¿no? Como trabajadoras. Eso, y lo que sigue es la entrega a OIT y a la Cámara de Senadores y de Senadoras de estas firmas recabadas para que sea una lucha más y que la campaña haya sido una herramienta por la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Pues muchas gracias otra vez. Gracias a ti. Gracias por estar en Luchadoras, gracias a ustedes por sintonizarnos. Esto fue Luchadoras, estuvimos el día de hoy con Alicia Mendoza de Sempros y la campaña Mujer, Vida y Derecho. Quédense en Rompeviento, empiezan las retransmisiones, artículo 19, yo soy 132. Nos vemos el próximo miércoles.